Está Pablo con nosotros, le agradecemos sobre todo muchísimo. Solange murió el viernes, hoy es lunes, el dolor, que como dice Maru, obviamente es irreversible, y la fuerza para hablar y para contar su historia, que un poco se convirtió en el ejemplo, ¿no?, de esto que le decimos los abusos de la cuarentena. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? An- Primero, Sí, creo que han pasado vuelta todos. ujú. Pablo, vos, es muy difícil en el medio del dolor en el que estás preguntarte cómo estás, pero por lo menos quiero saber si alguien te llamó, si alguien te pidió perdón. No, no, nadie. Desde el domingo que pasamos esta situación hasta el día de hoy, no se ha comunicado nadie conmigo. No, no te llamó ninguna autoridad de la provincia ni de Nación. Si querés contar, porque hay un montón de gente que por ahí no sabe en detalle lo que fue tu periplo desde el domingo en que intentaste llegar a Córdoba, el domingo de la semana pasada, y no te dejaron entrar, hasta el momento en que finalmente tu hija muere sin que la puedas ver. Sí, fue una decisión de alguien que dijo que tenía COVID, director del COE de Córdoba, que fue el que supuestamente también me hizo, porque todavía no sé realmente quién fue el que tomó la decisión para que yo vuelva a Neuquén y no poder ver a mi hija. Y eso fue una de las cosas que también aceleró la enfermedad de ella porque me estaba esperando, estaba ansiosa de reencontrarnos, de empezar un tratamiento alternativo de quimioterapia oral, tenía miedos y dice, bueno, viejo, el lunes arrancamos, lo hago con vos. No se pudo y desencadenó el final que tuvo Sol mucho más rápido de lo que por ahí hubiese sido diferente o no, nadie sabe. Pablo, ¿por qué crees que pasa esto hoy? ¿Por qué crees que se genera esta situación en la que vos viajaste 40 horas y llegaste a una frontera provincial, cosa que no existe, pero lo digo para que se entienda, y no pudiste pasar como esa última instancia para entrar a Córdoba, donde estaba tu hija? Mira, yo creo que estaba escuchando y sí, hay mucho exceso de poder en gente que realmente es muy complicado darles poder. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo lo único que tenía trato era con la policía de tránsito de Córdoba y con dos señoritas que estaban en la cabina de, de sanitaria y no había más nadie, no había autoridad. El domingo, por supuesto, no trabajan ellos porque es domingo feriado y vos no tenés con quién hablar, sino pedís hablar, pedís hacer un hisopado, explicar la situación que estás pasando, pero no hay nadie, si no tenés a quién pedirle. Es algo que no se entiende, algo tan sencillo y un poquitito de sentido común, ¿no? No estamos pidiendo que sean científicos tampoco. Poquito sentido común, un poquito de corazón, ver la excepción, porque tenían toda la documentación, que mi hija tenía cáncer, estadio 4 grave, tenían todo y no. Y en realidad que por ahí le dan el poder a gente que dice, este tipo no pasa, y ya está, no pasa. Es algo así, es algo como, yo digo que pasa, que no pasa, y esas cosas. Pablo, ¿vos habías manejado 40 horas para llegar desde Plotier a Córdoba? No, en realidad se trascendió las 40 horas, pero fueron entre ida y vuelta 36 horas. Y cuando vos manejabas hacia Córdoba, ¿en algún momento en tu cabeza temías que no te dejaran efectivamente pasar? No, 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 para nada. No, aparte yo ya había avisado al COI, cruzado mail, eh, ellos exigen el hisopado 48 horas antes. Ujú. Ahora yo me hago el hisopado 48 horas antes y mañana, antes de salir a Córdoba, estuve con alguien que tenía COVID. Sí, me contagio de COVID, supuestamente. Entonces, ¿cómo voy a pasar el- la frontera con un certificado COVID negativo, pero a la vez en el camino me puede haber contagiado? Mm. Es algo que no, la lógica no te lleva a lo que están pidiendo. Vos finalmente te hiciste el hisopado, ¿lo tuviste que pagar? No, 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 yo llegué el lunes.
viernes a las 2 de la mañana ingresé a Neuquén y a las 9:30, 10 de la mañana me acerqué hasta el hospital de Plotier, solicité que me hagan el hisopado, en el cual no me lo querían hacer tampoco, pues no, al no tener síntomas no lo hacen. Le expliqué la situación y en el supuesto resultado de ese test, porque en realidad es todo mentira, y por eso, por tal motivo, me hicieron el hisopado y creo que debo ser el único en el mundo que en 24 horas se curó el COVID. El domingo tenía COVID y el lunes no tenía más COVID. Entonces, a este gobierno científico le pedí que me saquen sangre y que hagan la vacuna, porque en 24 horas yo estaba curado. ¿Tenés alguna explicación de por qué a 5 meses de la cuarentena, una con vos mismo, te diste alguna respuesta de por qué a 5 meses esta organización para moverse en casos extremos no funciona? No funciona porque por ahí uno se trata de pensar que el destino existe y hubo muchísimos casos Solange, muchos anteriores a Sol, y que no se daban a la luz porque no tuvieron la trascendencia que tuvo el caso nuestro. Digo, tratar de convencerte en los hechos, en cómo fue la situación, en seguir escoltado por patrulleros 900 kilómetros, y no le ha pasado a nadie. El caso de mi cuñada con discapacidad, hacer sus necesidades en el campo, el maltrato que tuvo por parte de la policía. Y el ingreso a Neuquén fue esperado, sí, espera ambulancia, sí, gente de sanidad, todo, y no había nadie. Supuestamente, con todo el protocolo, en Neuquén me debía estar esperando a alguien para hacerme el hisopado, hacerme todo, y no había nadie. Había sido, y doy gracias también al señor, el oficial principal, Valdés, de la policía de Neuquén, que fue el que vio la situación, como veníamos todos, y me dijo, lo acompaño hasta su casa si usted quiere. Le dije que sí, por supuesto que sí, terminaba en mi casa el periplo policial. Y él, realmente un señor, le dije, le digo, si quiere le paso los videos para que vea cómo son las fuerzas de Córdoba, La Pampa y todo, nada que ver con usted. Le pasé los videos y él fue el que levantó la noticia. Y gracias a él esto se hizo conocido, porque a mí no se hubiese, no manejo las redes. Entonces ahí fue donde se hizo conocido y saltó, pero ya había muchas Solange. No era el único caso. Se dio por la situación, por lo que pasó, y que era real, es decir, todos esos videos son reales. Y eso fue, todo esto, tío, fue un golpe para mi hija. Ella pidió expresamente en su carta que si nosotros no llegáramos a vernos, que se pelee para que el resto de la gente pueda y que no haya más Solange después de ella. Y creo que se hizo como una toma de conciencia y empezar a tomar protocolo para que los familiares se puedan reunir en La Rioja, en Cava. El gobierno científico está pensando todavía qué tipo de protocolo va a ser, porque el domingo lo escuché. Sí. Esto es el anterior, porque no murió toda la gente de COVID. Eso es lo que intentan decirnos ¿y por qué no tiene un protocolo para el resto, para los enfermos terminales? ¿Por qué no han hecho algo así? Bueno, Sí, toda la vida murieron gente con cáncer, del corazón, todas esas cosas. Ese protocolo lo tendrían que haber respetado. El derecho básico universal. No, es algo que nadie te puede quitar eso. Bueno, lo explicó muy bien Solange en su carta y gracias a esa fortaleza de ella para escribir esa carta, a ustedes, a usted, a la mamá de Solange, que hablaron, que expresaron y que tuvieron la fortaleza para contar todo lo que les pasó. Hoy hay algunas familias que están pudiendo dar ese abrazo que ustedes no pudieron darse con Solange. Contábamos hace un ratito el caso de los chicos de San Luis y que viven en Tierra del Fuego. Así que le agradecemos muchísimo por charlar con nosotras y por esta fortaleza. Es realmente admirable, Pablo.
realmente uno saca fuerza donde puede porque le prometimos a Sol que si no llegáramos íbamos a llevar el mensaje que ella dio, que hasta el último aliento tenemos derechos. Y sí, esas chicas que se van a reunir, que van a pasar en San Luis, se habían comunicado conmigo vía Face o WhatsApp, no me acuerdo, pidiéndome ayuda y gracias a Dios, que sirva, que no. Y por lo que vemos que sí, que va a ser un antes y después de Solange y que no haya más Solange. Dios quiera que tomen conciencia un chiquitito, no, tampoco hace falta pensar mucho. Un poquito de sentido común para que Dios quiera todos se puedan abrazar a sus seres queridos. Muchísimas gracias, Pablo, y le mandamos mucha fuerza y un abrazo enorme. Es dolorosísimo escucharlo cuando cuenta esta historia. Muchas gracias.